Qué lindo verlas. Es siempre una alegría contar con vuestra presencia. Me encanta que se vaya llenando ya la sala después de tanto tiempo que no nos podíamos ver y que el Evangelio de Juan nos estaba esperando. Yo sé que ustedes siguieron leyéndolo en sus casas, pero ahora, bueno, ya tenemos que leerlo juntos, porque la Biblia se lee primero en comunidad y después uno va repasando la Biblia de forma privada, personal, pero es en comunidad ahí que recordamos las palabras de Jesús, en donde Jesús nos dice, donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, entonces yo estoy ahí con ustedes. Y eso es lo más hermoso de compartir la palabra, que es no solamente tener un grupo de lectura como se puede hacer de cualquier libro, sino que al compartir esta palabra, estamos uniéndonos en Cristo y estamos fortaleciéndonos en Cristo y estamos recibiendo la presencia de Cristo en nuestras vidas. Y es por eso que esa alegría que ahora nos hace estar en comunión, la que nos conduce a orar y dar gracias a Dios por este momento. Oremos. Amado Señor, ilumina nuestras palabras, ilumina nuestros pensamientos y danos la sabiduría de tu Santo Espíritu, para que ahora que estamos en tu presencia, que estamos unidos en una comunión mutua en amor, podamos ser como sarmientos de tu vid, para que cada uno pueda formar parte de este maravilloso vino que es tu iglesia, y que podamos ser sabor y sal en este mundo, que podamos compartir tu alegría y tu salvación en todos los lugares a donde estemos. Te lo pedimos, buen Dios, en nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Les invito a abrir sus Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 15. El capítulo 15 del Evangelio de Juan. Habíamos visto la última vez que nos reunimos de cómo Jesús se presentaba a sí mismo como un nuevo yo soy. Habíamos visto que Jesús era la luz. Dice, yo soy la luz, yo soy la puerta. Ahora dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús habla desde la experiencia de unión con Dios y de que Jesús nos conduce hacia Dios a través de Él. Él es el camino. Él es la única verdad, porque esa es la verdad que da vida, vida en Dios y para Dios. Y al mismo tiempo, desde esa vida, desde ese caminar como cristianos en la unión, es que también vamos recibiendo sus mandamientos y viviendo en su amor. Así dice Jesús, el que recibe mis mandamientos y los cumple, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré en él. Es decir, que la vida como cristianos no es una vida en la cual simplemente creemos y no hacemos nada, sino que seguimos mandamientos, que no son solo reglas, son mandatos que nos ayudan a vivir en paz entre nosotros. No es una regla el no mentir, o el no matar, o el no codiciar los bienes de los demás. No, es un favor que nos hace Dios, en donde nos está diciendo, si siguen ese camino de las tentaciones, entonces van a quedarse solos, van a perder. Si siguen este camino que les presento yo, van a ser felices. Y tampoco exige nada tan distinto, nada tan difícil de cumplir. El tema es si podemos realizarlo en amor
como respuesta amorosa a Dios, o solamente porque nos sentimos obligados a hacerlo, o amenazados con el infierno o lo que sea. Esa es la gran diferencia entre la vida de un cristiano y otro, el que obra en amor y el que obra por miedo, el que cree en amor y el que cree por miedo. ¿O nunca les han dicho que Dios los mira de determinada forma, o que estas cosas te pasan porque no fuiste a la iglesia, o porque no crees en Dios, o porque no sigues sus mandamientos, como si Dios estuviese constantemente vigilándonos, así como una especie de policía enojado? Claro, para estar listo ahí con la vara para castigarte. ¿Por qué? Porque te está mirando, sí, cuando estás haciendo esa cochinada, cuando estás pensando mal, pues Dios te está mirando y lo sabe, y así van trabajando tu conciencia. ¿Para qué? Para que le tengas terror a Dios. Y por eso siempre volvemos a Cristo. Si Cristo fue a la cruz y murió por amor a nosotros, ¿es para que le tengamos terror a Dios? ¿O para que vivamos en su amor eterno, en su vida eterna? El problema es que nuestras tentaciones y nuestros miedos e inseguridades nos conducen constantemente a perdernos. Y así empezamos a escuchar y creer cosas que no son de Dios y que usualmente son solo juicios humanos. Pues así vamos a ver ahora en el capítulo 15 de Juan, cómo Jesús se presenta a sí mismo como la verdadera vid. Dice así: yo soy la verdadera vid y mi Padre es el viñador. Él corta todos mis sarmientos que no dan fruto. El que da fruto lo poda para que dé más todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que yo les anuncié. Permanezcan en mí, como yo permanezco en ustedes. Así como el sarmiento no puede dar fruto si no permanece en la vid, tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Pero el que no permanece en mí es como el sarmiento que se tira y se seca. Después se recoge, se arroja al fuego y arde. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y lo obtendrán. La gloria de mi Padre consiste en que ustedes den fruto abundante y así sean mis discípulos. Como el Padre me amó, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Como yo cumplí los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi gozo sea el de ustedes y ese gozo sea perfecto. Hasta aquí la lectura del Santo Evangelio. Esta es palabra de Dios. Amén. Yo soy la verdadera vid. Jesús nos habla en una imagen simbólica de la viña. Se nos habla en varios pasajes bíblicos del reino de Dios como una viña y en donde Dios es el viñador. Ahora, Jesús habla más exactamente no de toda la viña entera, sino de la vid, como la planta de la uva. El Padre es el viñador, el que se encarga de cuidar cada vid de su viña. Y nosotros somos los sarmientos. Sarmiento es el racimo.
En este sentido, se da desde el principio hasta el fin una unión con Dios que se simboliza a través de aquello que une el sarmiento a cada uva y a la vid, que es precisamente la rama. Por un lado, Jesús nos está invitando constantemente a que demos fruto. Ya lo había dicho en el capítulo 14 con esta invitación hacia realizar los mandamientos desde el amor y para el amor. Y ahora nos dice que el sarmiento da fruto solo cuando está unido a la vid. Y de esa forma nos explica que solo damos fruto como cristianos y cristianas cuando estamos unidos a Él, a Cristo. Muchas veces en la vida nos damos cuenta que las cosas no nos funcionan o creemos que, no sé, nos pasa todo junto y que cuando sufrimos por un montón de cosas. Y tenemos usualmente esta tendencia a sumar lo negativo y nunca o pocas veces restarlo con lo positivo. Entonces, nos pasa algo malo y, ya nos pasó algo malo. Y si después pasa algo malo de nuevo, entonces, todo junto, todo junto. Y como estamos centrados en lo negativo, se nos olvida que la suma también tiene resta, en este caso contraria. Es como si estuviéramos siempre en un estado moribundo, como si estuviéramos muriéndonos, y todo suma para esa muerte, cuando en realidad seguimos respirando, seguimos viviendo, seguimos aquí. Claro, nos pasan cosas malas, sufrimos, pero nuestras penurias no nos definen. Y eso es algo que debemos tenerlo siempre en cuenta, porque si el dolor es aquello que te define como creyente, como persona, como madre, como padre, como hijo, como hija, como esposo, esposa, entonces automáticamente nos separamos de la vida. ¿Por qué? Porque Jesús nos dice todo lo contrario. Jesús te dice, yo te tomo en el dolor y me hago cargo de ti. Te alimento, te fortalezco. Entonces, si sufres, más cerca tuyo estoy. Más ímpetu, más fuerza, más fe, más amor te estoy mandando. Quédate unido a la vid, para que así no tengas que hacer todo sola. Para que así no creas que todo depende de ti, sino de Dios. Para que así puedas comprender que tu vida es mucho más que el dolor o la pérdida, sino que es el hecho de vivir cada día con Cristo Jesús como camino, verdad y vida. Cada día luchando por seguir sus mandamientos desde el amor, porque es nuestra respuesta en amor a Dios, y no para ganarnos el cielo o escaparnos del infierno. Desde ese contexto es que Jesús nos plantea esta simbólica de la vid. Porque si como vid no estamos dispuestos a formar el mejor vino, entonces nos perdemos. No sirve para nada. El mismo texto lo dice. Separados de mí, nada pueden hacer. ¿Por qué? No es que uno sea manco si no estamos con Jesús. Todo lo contrario. Es que si nos alejamos de Cristo como aquello que une la vid, como aquello que da vida a la vid, entonces empezamos a obrar por nosotros mismos y para nosotros mismos. Lo que está haciendo Jesús es alejarnos del egoísmo, del egocentrismo, de aquello que nos hace
Pensar solo en mis propias necesidades y no en las de los demás. De aquello que me hace sentir lástima de mí mismo cuando sufro. Pero Jesús siempre me ayuda a que yo ponga mi mirada en Él, en la cruz, para que así las necesidades de los demás estén en esa cruz, al igual que las mías. Y en esa cruz somos todos iguales, todos igualmente necesitados, todos igualmente pecadores, todos igualmente santos por el bautismo. Y es ahí en donde esto empieza a moverse, a manejarse de una forma divina. ¿Por qué? Porque Dios logra a través de su obra en mí que yo deje de ser un egoísta, un orgulloso, alguien centrado solo en satisfacer sus propias pasiones. Y me empieza a enseñar cada día a ver al otro, a entenderlo como un ser individual, que no está en contra mía, sino que es un hermano, una hermana. Pero solo lo logramos si permanecemos en Cristo. Porque si nos alejamos de Cristo, entonces cada uno se va por su lado. Cada uno se va con su verdad, con su camino y con la propia vida que quiera vivir. Y eso puede conducirnos a cualquier creencia, a cualquier vida, a cualquier abismo. De ahí que Jesús dice, el que da fruto, al que da fruto, Dios lo poda para que dé más todavía. Es decir, lo cuida, le enseña, lo mantiene. Y ustedes ya están limpios, están podados. ¿Por qué? Porque tienen la palabra. Nosotros tenemos la palabra. Muchas veces la gente dice, no sé qué hacer. ¿Cómo no sabes qué hacer? Si no es tan difícil. El cristiano y la cristiana no tiene que ser mago, no tiene que ser adivino para saber qué tiene que hacer. Una cosa es que no queramos hacerlo, que nos dé miedo o vergüenza, o no queramos admitir que nos equivocamos, etcétera. Pero un cristiano sabe lo que tiene que hacer o no. Seríamos mentirosos si dijéramos, uy, no sé qué hacer. Claro, sí. Me mandé una macana más o menos y me equivoqué y tengo que llegar a mi casa o a mi lugar de trabajo con el rabo entre las piernas. Bueno, ahí me empiezo a preguntar, uy, ¿cómo hago? ¿Cómo hago para qué? Para sacarme el pillo. ¿Cómo hago para no hacerme cargo? Pero yo sé lo que tengo que hacer. No hay que ser adivino ni súper sabio para darse cuenta. El problema es que estamos luchando constantemente contra nuestros propios orgullos y que en algunos casos son fuertes y nos controlan. Por eso casi siempre que decimos no sé qué hacer, en realidad esa frase va más ligada a no sé cómo desviarme del camino de aquello que sé que tengo que hacer. Porque no quiero hacerlo, porque me da miedo, porque no quiero que se enojen, cualquier cosa. No quiero fallarle a la persona que quiero. Y Jesús dice que ustedes ya están limpios, porque tienen la palabra anunciada. Es decir, nosotros no significa que somos 100% puros ni nada por el estilo, sino que tenemos el jabón listo para la ducha. Tenemos siempre la disponibilidad de poder elegir el camino correcto. Marina. Es como que Dios nos da las herramientas para la vida y eso significa que estamos limpios, como que inconscientemente sabemos, o sea, sabemos lo que tenemos que hacer, pero a veces no tomamos las herramientas que Dios nos da para la vida, una cosa así. Así lo vería yo, al menos. Ya. Sí, totalmente, totalmente.
Porque para eso está también la palabra. La palabra, en primer lugar, es para conocer a Cristo. Y en segundo lugar, para saber lo que Cristo nos manda hacer para poder vivir en paz y en la paz de Dios. Entonces, necesitamos leer la palabra para poder conocer a Dios y conocer lo que Dios quiere de nosotros. Desde ese ámbito es que vivimos la fe. Si no, tenemos que inventar. Y cuando inventamos, nos vamos para cualquier parte y creemos cualquier cosa. Y yo sí creo que tenemos todas las herramientas. Creo que el problema no es las herramientas, sino que a veces no sabemos cómo usarlas o cómo compartirlas. Y por eso es tan importante vivir juntos como hermanos. Claro, uno puede tener herramientas literalmente hablando en su casa, pero si se te rompe el baño, como la Renate hoy día, eso puede tener todas las herramientas ahí, pero no por eso va a saber arreglar el baño. Y ahí es donde otros cristianos pueden ayudarte con esas mismas herramientas a encontrar un camino para tu vida, que es arreglar la fuga, para que Y pedir así ayuda. puedas seguir, claro, pedir ayuda, que también cuesta muchas veces. Cada uno sabe qué tipo de orgullos tiene. A algunos les cuesta pedir ayuda, a algunos otros les cuesta pedir perdón, a otros quizás les cuesta aceptar la ayuda. ¿Por qué? Porque siempre podemos y siempre tenemos que ser fuertes. Pero si realmente nos ponemos la mano en el corazón y creemos en lo que la palabra de Dios nos dice, no hay mucho para dónde equivocarse, sí es bastante obvio. El tema es que yo no quiero hacerlo. No quiero perdonar al que me hizo daño. No quiero amar a tal persona. No quiero ayudar a esa persona. Ese es el problema. Por eso Jesús acá está asumiendo algo, poniéndonos el parche antes de la herida. Por eso dice, ustedes ya están limpios. ¿Por qué? Porque él sabe que no estamos limpios, pero nos dice, ustedes ya están limpios. ¿Por qué? Porque ya tienen la mitad del camino hecho. ¿Por qué? Porque conocen la palabra. Entonces ya no pueden decir que son ignorantes, que no tenían idea. Nunca supe que había que hacer eso. Nunca supe que no había que mentir, que no había que codiciar. Nunca nadie me lo dijo. No, pues ustedes ya lo saben. Si no lo hacen, bueno, es el camino que ustedes eligen. Y ese camino puede estar unido a mí o separado a mí, dice Jesús. Por eso, después, automáticamente en el versículo 4 nos dice, permanezcan en mí, como yo permanezco en ustedes. Jesús da por hecho que Él permanece siempre en nosotros. El problema es que nosotros lo echamos y lo pone como condicionante. O sea, permanezcan en mí de la misma forma en que yo permanezco en ustedes. Es el mismo condicionante que usamos cada vez que hacemos el Padre Nuestro. Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, y nos ponemos ahí en la balanza de Dios para decir, Señor, perdónanos, pero ojo que nos comprometemos también a perdonar. Porque si no, no puede ser solamente de un lado y no hay respuesta, no hay consecuencia. Es por eso que el sarmiento, si se separa de la vid, no da fruto, se seca. Y nuestras vidas deben sentirse así cuando nos alejamos de Cristo, nos secamos. Y elegimos otro camino, otra verdad y otra vida. Yo lo veo siempre, siempre. Cada vez que las personas se alejan de la iglesia, siempre pasa algo. Siempre hay una lejanía. Algo se seca. Uno puede vivir toda la vida negándolo, pero
Cuando Cristo deja de ser el camino, la verdad y la vida en tu existencia, estás obligado a tomar otro camino. Y usualmente vamos llenando esos espacios vacíos con cualquier cosa. Desde el horóscopo hasta lo que encontremos para buscar caminos. Y como quizás soy demasiado orgulloso para aceptar lo que Cristo me dice, o quizás me peleé con el pastor, o quizás no me gusta la iglesia, lo que sea, a la larga da lo mismo. El tema es que o sigues a Cristo o te sigues a tu propio invento. Te sigues a ti mismo a la larga. Y siempre lo veo, es siempre igual. Normalmente casi nadie se hace parte de algo serio, sino que están 2 años haciendo una cosa, 2 años otra, entonces primero se van por el lado espiritual y terminan abriendo los chakras, después se van a la meditación trascendental, después se van, y a la larga empiezan a pulular por los distintos sistemas planetarios, que en sí mismo no tiene nada de malo. El tema es cuando solo lo uso para llenar mis espacios vacíos sin verlo como un camino. Y ahí es cuando yo demuestro lo seco que estoy. Porque solo quiero llenar el espacio de Dios en mi vida con aquello que entra en mi cuadrado de perfección, en donde normalmente lo controlo yo. Porque no me gusta que me controle nadie. Y así empezamos a alejarnos de la vid y dejamos de dar el fruto que Dios quiere de nosotros. Jesús nos dice, yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, da mucho fruto. Porque separados de mí nada pueden hacer. Pero el que no permanece en mí es como el sarmiento que se tira y se seca. Después se recoge y se arroja al fuego y arde. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y lo obtendrán. Por un lado está la presencia de Cristo, lo que permanece en nosotros, y por otro lado es la palabra de Cristo que también permanece en nosotros. Son los dos medios de gracia, como lo estamos estudiando en la confirmación. Los dos medios de gracia en que Jesús viene a nosotros y permanece en nosotros a través de palabra y sacramento, en su presencia real y en su palabra, porque eso es lo que necesitamos para tener camino, verdad y vida. Tener a Cristo con nosotros en presencia y en palabra. Realmente, no imaginarlo, no, realmente está ahí en el sacramento y en la palabra. Y cuando Jesús dice que se seca y se arroja al fuego y arde, no está haciendo una alusión al castigo del infierno, nada que ver con eso. Solamente está diciendo que es la forma en cómo se elimina la basura. Se seca y se quema nomás, dando la señal de que tengas cuidado, que no pierdas tu sentido de uva, de racimo, de dar sabor, de vivir con pasión, de vivir de verdad, de no ser insípido, de no perderte, de no secarte por dentro o engañarte a ti mismo y pensar que estás muy jugoso cuando en realidad da jugo, que es distinto. Te pierdes e inventas. Si lo vemos, es muy claro, uno se da cuenta al tiro cuando las personas empiezan a inventarse su propia religiosidad. Y casi siempre esa religiosidad los conduce hacia un camino libre, hacia donde hay poco control, hacia donde hay poca palabra, hacia donde hay algo más interno, en donde yo lo vivo a mi manera, de tal forma que no tenga que responder a nadie. Es un tema muy posmoderno, que cada uno quiere vivir a su manera y creemos que podemos hacerlo.
Así, si permanecemos en Cristo y Cristo en nosotros, entonces pidan lo que quieran y lo obtendrán. Y acá viene el desafío cristiano. Automáticamente, obvio, ¿qué me van a decir? O sea, a ver, pastor, paremos, por favor, porque acá la cosa se pone dura. Yo he pedido un montón de cosas y no llegaron. Y eso que voy a la iglesia todas las semanas, tengo mucha fe, trato de cumplir los mandamientos, estoy bautizado, confirmado, casado, todo en la iglesia, ya voy. Eh, entonces, ¿esto qué es? ¿Por qué Jesús dice, si permanezco en Él y Él en mí, entonces pido lo que quiero y lo obtengo? ¿Acaso tenemos que automáticamente empezar siempre a hacer esta cosa de, bueno, pero es que acá en realidad Jesús se refiere a otra cosa, y como empezar a defendernos, ¿no? de la palabra, y para que no nos quedemos como pillos? ¿Cómo entendemos esto? A ver, ¿alguien se la juega? ¿Qué hacemos con esta realidad de Jesús? Y no es la primera vez que lo dice. En algunas Jesús es muy claro porque, según el Evangelio, dice, lo que pidan en mi nombre, Dios se los va a dar, claro. Después se explica en otro Evangelio y dice, cada vez que pidan al Espíritu Santo en mi nombre, entonces ahí Dios se los va a dar, ¿no? Ahí queda más claro. Pero en este caso del Evangelio de Juan, que siempre se manda solo y no tiene la comparación con los otros tres sinópticos, entonces acá nos quedamos con Juan. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos con esto? ¿Cómo le respondemos a alguien que dice, oye, yo creo en Dios y tengo fe de verdad, hice todos los sacramentos, estoy feliz, vivo con Dios, pero Dios no me cumple? Bueno, porque él mismo lo dijo, si el Espíritu está con nosotros, dentro de nosotros, tenemos que creer que efectivamente es así y que nosotros tenemos la posibilidad de realizar lo que querramos porque Él está con nosotros. O sea, es cuestión, tú lo dijiste ahorita, es cuestión de que nosotros lo hagamos, de que, ay, no, me va a llegar así del cielo. No, mijo, tienes que esforzarte en hacer las cosas según tú lo quieres porque efectivamente sí tienes la capacidad de hacerlo. Digo yo. No sé. Porque si Dios está en nosotros, como Él dijo, ajá, Él nos va a mandar, yo me voy, pero Él viene y va a estar dentro de usted, en su corazón. Entonces, es allí cuando uno está solo y uno dice, y uno como hace introspección adentro y digo, bueno, yo quiero lograr esto, solamente te pido que me guíes por el camino correcto, me des la sabiduría para tomar las decisiones concretas y la voluntad para hacerlo. ¿Hacer qué? Lo que corresponda para que eso se concrete. Porque ayúdate que yo te ayudaré. O sea, yo tengo que ponerle las ganas. O sea, porque si las cosas yo las estoy pidiendo y casi siempre tienen que ver hasta con la parte material, pero obviamente también con la parte espiritual. O sea, acércate a la palabra, acércate al calor, acércate, no es yo quiero y estás por allá, mira, te estoy llamando y hoy no puedo. Entonces, ¿dónde está tu querencia, pues, tu deseo? O tú dices, o simplemente lo estás diciendo porque, bueno, como todo el mundo desea, yo también deseo, pero no estoy comprometida a lograrlo. Ya, pero Pero, eso está visto desde la autoayuda, ¿cómo? en el sentido de pido y me tengo que esforzar para lograr las cosas y ayúdate que yo te ayudaré y todo eso, claro, está bien. Pero al tú plantearlo de esa forma, y ahí está lo que Jesús acaba de decir y que tú acabas de negar sin querer, es que no podemos separarnos de Él.
No, bueno, pero si está Y dentro de si nosotros. Jesús es la vid y nosotros los sarmientos, y luego nos dice que si Él permanece en nosotros y nosotros en Él, entonces damos fruto, y si no estamos con Él, entonces no damos fruto, y que más encima en ese fruto está la palabra, porque cuando estamos con Él seguimos los mandamientos, y de pronto nos pone esta especie de tentación, así lo veo yo al menos, y nos dice, si ustedes permanecen en mí, entonces pidan lo que quieran y lo obtendrán. Pero la gran pregunta aquí es que uno automáticamente cuando ve este texto, y es la trampa que les puse recién, es claro, uno se aleja de la vid y dice, claro, yo puedo pedir cualquier cosa y si me esfuerzo lo puedo conseguir, por supuesto, porque somos personas muy capaces. Pero lo que está diciendo Jesús de pedir y obtener lo que quieran, no se refiere a tú, lejos de la vid, pide lo que quieras y lo obtienes, sino que tú, dentro de la vid, como parte de la vid, pide lo que quieras y lo vas a obtener. Entonces, acá la pregunta es, ¿qué pido como cristiano y como cristiana? Esa es la pregunta que debemos hacernos. Porque lo que dice Karen es verdad. Tenemos que esforzarnos desde la palabra y desde la intención para realizar las cosas en la vida, si no nos llueve el dinero del cielo, ¿no? Pero ¿qué pedimos desde lo que Jesús nos está diciendo? La vid, los sarmientos, el pertenecer a Él, la palabra, los mandamientos. Después de todo eso, porque acuérdense que acabamos de leer el capítulo 14 también, ¿no? Por eso les hice ese pequeño resumen al principio. ¿Qué pedimos para obtenerlo? Yo pienso que pedimos que nos perdone y que jamás nos deje de amar. Uh-huh. Yo pienso Eso que es podría fundamental. Uh-huh. Yo pienso que podría ser que se cumpla su palabra en nosotros y llegar a la vida eterna y estar junto al Padre. Uh-huh. Yo le pido siempre que me dé la capacidad y la conciencia de sentirlo dentro de mí, sentirlo permanentemente dentro de mí y que me guíe, eso lo pido todas las mañanas, y que me guíe por el camino de su voluntad. Ahí estamos. Y eso es lo que vamos a obtener. Porque cuando pedimos tonteras, o pedimos, y ahí está la gracia, justo lo que dijo la Karen recién y también la Hani, y también la Renate, si pedimos que se haga mi voluntad, entonces me estoy alejando de la vid. El cristiano pide la voluntad de Dios. Pide que se haga la voluntad de Dios. ¿Y qué es aquello que la Hani dijo, no? El sentirnos amados, y lo que Dios quiere es salvarnos, no darnos un montón de guías y mandamientos para que ninguno se vaya para ninguna parte. No, si somos libres, pero somos libres en el amor de Dios, en el perdón de Dios, de tal forma que podamos vivir nuestra libertad en respeto, en amor, en dignidad, en compañerismo, en comunión, en fraternidad. Por eso Jesús puede decir, pidan lo que quieran y lo obtendrán. ¿Por qué? Porque estamos pidiendo desde la vid, unidos, entrelazados a Cristo. Y cuando yo estoy con Cristo, no pido una tele, no pido un auto, que me gustaría, y tampoco pido que se haga mi voluntad,
como por ejemplo el no sufrir, que es una de las grandes cosas que más pedimos. Que no se enferme o no se muera tal persona, que a la larga es para que yo no sufra y el otro no sufra, ¿no? Pero con eso también a veces nos alejamos de la vida. ¿Por qué? Porque el sufrimiento es parte de la vida real, nos guste o no nos guste, y solo muestra nuestra fragilidad como seres humanos. No podemos pedir a Dios dejar de ser humanos, porque si yo pido dejar de sufrir, de alguna forma u otra, sin transformarnos en un espacio sádico, estamos pidiendo dejar de ser humanos, y a la larga el ser humano debe aprender a vivir soportando el dolor, para que así el dolor no lo defina, sino que lo defina la vida, el camino y la verdad de Cristo. Con dolor, sin dolor, en alegría, en tristeza, en las caídas, en las levantadas, en la verdad, en el error, estamos siempre unidos de la vid. Y tratamos de dar sabor a la vida de los demás. Entonces, claro que podemos pedir lo que queramos, porque siempre vamos a estar pidiendo lo que Dios quiere. Y qué importante, como lo dijo Hani, de sentirnos amados y perdonados. Porque si se nos olvida eso, algo tan íntimo, no puedo hacerlo con los demás. ¿Qué es lo que Dios me pide? Dios me da su amor y su perdón, y no me lo pide. Pide que yo comparta ese amor y ese perdón con los demás. Y ese es nuestro desafío, y eso es lo que yo pido, que pueda sentir tanto el amor de Dios y el perdón de Dios que no me llene de ira cuando la gente me haga daño, que no me llene de odio cuando sufra, que no me pierda cuando me equivoco de camino. Ojalá pidiéramos siempre eso, porque estoy seguro que lo vamos a lograr y lo vamos a conseguir. Y esto no es una pillería para explicar un texto e interpretarlo de tal forma que sea útil, sino que es seguir la línea que Jesús nos está mostrando, siempre unido a Él. Sufrimos con Él, nos alegramos con Él, vivimos con Él, morimos con Él, pedimos con Él, fallamos con Él, nos caemos con Él y nos levantamos con Él. Y si hay algo que pedimos y queremos, entonces también es con Cristo. Y desde ahí nos unimos a lo que la Karen dijo al principio. Desde Cristo, entonces le ponemos todo el esfuerzo y todas las ganas y toda la pasión. ¿Por qué? Porque ya no quiero algo para mí. Lo quiero para Cristo. Y eso significa que es bueno para todos. Entonces, no es que yo quiera solamente un auto, sino que yo quiero un auto para servir a Cristo. Y debo tener ese compromiso. Muchas veces pensamos las cosas solo para nosotros y nos olvidamos de la dimensión comunitaria de lo que hacemos, de lo que tenemos y de cómo vivimos. Y debo entender de una vez por todas que todo lo que yo deseo debe tener una dimensión comunitaria, algo para compartir. Y debemos darnos ese tiempo para pensar. Si me compro un auto, perfecto, tengo todo el derecho a comprarme un auto, pero ¿lo quiero usar para Dios o solo para mí? Si me compro un juego, ¿lo quiero solo para mí o para jugar con otros, para compartir con otros?
¿O es solo por tener? Debo preguntarme, si me compro el último celular que haya, ¿lo quiero solo porque es el último o porque quiero hacer algo con ese celular para dar gloria a Dios? O si voy al concierto de Coldplay o Bad Bunny o quien sea, ¿lo quiero solo para divertirme o porque quiero compartir con las personas que quiero llenarme de alegría, quiero darme un tiempo para mí, para cuidarme, de tal forma que el día de mañana tenga más fuerza para servir a Dios? Desde ahí que vamos enfocando nuestras vidas hacia el camino, la verdad y la vida de Cristo. Y esto no significa que nos hagamos monjes. Por eso di esos distintos ejemplos. Porque no significa que tú digas, pucha, fuiste al Festival de la Canción y eso te hace egocéntrico. No, para nada. El tema es que tú, las decisiones que tomas, la hagas no solo para ti, sino siempre pensando en qué es lo que viene, qué es lo que eso provoca en ti y cómo eso que te da pueda ser útil para el reino de Dios. Cómo eso que tú haces, tú decides, te da sabor para hacer sal en el mundo. Y eso puede ser desde escuchar música, leer un libro, ir a un concierto o comerte un completo. Porque cuando nuestras vidas están unidas a Cristo, cuando pertenecemos a Cristo y Cristo permanece en nosotros, entonces empezamos a pensar de esa forma. Y ahí es cuando aprendemos a pedir lo que realmente hay que pedir, para que así tengamos mucha claridad de cómo cada uno de nosotros va a vivir su experiencia de vida unido a la vid o a su propio orgullo, ideal o religiosidad personal. ¿Puedo hacer un comentario? Por supuesto. Es que y pienso que tener el amor de Cristo es como tener haberse sacado la lotería. Y yo me siento tan responsable que siento que esta riqueza enorme que tengo que repartirla con los demás para que realmente me sienta feliz, porque es como no voy a ser como el rico más pato sentado en el amor de Cristo y dejarlo para mí solamente, no podría. Pienso que yo lo veo en ese sentido. Me siento demasiado rica, digamos, me siento muy contenta. Bueno, creo que das un punto muy importante ahí, Jani, y es la palabra responsabilidad, que somos responsables en el buen sentido del amor de Dios en nosotros para usarlo y no abusarlo. Para que lo que tenemos y lo que somos sea para Dios. Y mira qué maravilla, porque justo llegamos sin querer a lo que continúa en el texto desde el versículo 8. Dice, la gloria de mi Padre consiste en que ustedes den fruto abundante y así sean mis discípulos. Ahí está nuestra responsabilidad, como decía Hani, de discípulos, porque cuando seguimos a Cristo nos transformamos en sus discípulos. Como el Padre me amó, también yo los he amado. Ahí está nuestra seguridad. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, acá repite lo del capítulo 14, permanecerán en mi amor,
como yo cumplí los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi gozo sea el de ustedes y ese gozo sea perfecto. Y aquí está lo más importante. Esto es para que vivamos felices. Todos aquellos que creen que la iglesia está para controlar la vida de los demás, para hacer que nos sintamos culpables y todo eso es mentira. Eso es un error garrafal, tanto de la iglesia como de los creyentes. Acá está lo que Dios quiere de nosotros, que vivamos en el gozo del Padre, que vivamos felices, llenos, como decía la Jani, llenos de Dios, y que nuestra única responsabilidad sea la de compartir ese amor, compartir ese gozo, esa alegría de sentirse lleno de Dios. Y eso no significa que no tengas dudas, que no tengas dolores. No, no, no. Estamos llenos de Dios como seres humanos reales y frágiles, pero que en nuestra debilidad Cristo nos hace fuertes, como dice el apóstol Pablo. Y es ahí en donde el gozo se hace real. Porque no tenemos que inventarlo, lo vivimos. Y lo vivimos bien. Porque es el gozo de Cristo. El gozo de Cristo es el que Él nos da. Y que ese gozo sea perfecto es gracias al amor de Dios. Y de eso se trata la vida cristiana. Se refiere al final de una sola decisión, como decía Lutero. Tu única decisión libre es la de servir a Dios o servirte a ti mismo. Esa es la única decisión que tú tomas. El resto o lo dirige Dios en su amor o lo diriges tú con tu propio orgullo. Esa es tu decisión. Si eres discípulo de Cristo o discípulo de ti mismo o de otro maestro humano. Si quieres seguir los pasos de algún iluminado o seguir los pasos de Cristo. Desde el amor. No olvidemos nunca esto. Esto no se trata de cumplir mandamientos, se trata de vivir en el amor de Dios. Y una vez que vivimos en el amor de Dios, los mandamientos salen solos. Porque entiendo lo que Dios quiere de mí. Y no es un esfuerzo real. Claro, hay cosas que me cuestan más. Pero me nace querer desafiarme hacia el amor y al perdón. Y no lo veo como un ataque a mi personalidad o como una debilidad. Porque sigo siempre pensando, decidiendo desde la vid. Si se dan cuenta, cada vez que pensamos desde nuestro egoísmo, aunque muchas veces no nos demos cuenta, lo hacemos separados de la vid. Cuando no sabemos qué hacer, cuando nos llenamos de dudas o de rencor, en realidad lo que hacemos es separarnos de la vid. Y separados de la vid, nos llenamos de estas cosas, de competencias, rivalidades. Pero cuando estamos unidos a la vid, entendemos que el hermano que está al lado mío, que tampoco es perfecto y tiene otro sabor, tiene otro color, está unido a Cristo igual que yo. Y por eso es destinatario de mi amor, de mi perdón, de mi palabra, de mi predicación, para que viva el gozo de Cristo. No para que haga lo que yo quiero que haga, para que sea feliz, para que sienta de tal forma el amor de Dios que pueda llorar por eso. Que sienta de tal forma la cercanía de Dios que pueda morir en paz. Que la presencia de Cristo esté de tal forma presente en él
o en ella que no tenga miedo. De eso se trata. No de hacer milagros, porque el milagro somos nosotros. Es por eso que casi siempre cuando no tenemos la respuesta a qué hacer, es porque hacemos la pregunta desde afuera de la viña. No nos damos cuenta porque es automático. No nos damos cuenta porque lo primero que hacemos es pensar en nuestra propia salvación, en nuestro cómo me salvo de esta, ¿no? ¿Cómo soluciono esto? Desde mi persona. Y por alguna razón se nos olvida que estamos arraigados, plantados con Cristo y que todo problema, toda solución, todo pecado, todo perdón, todo odio y todo amor lo vivimos unidos por las ramas que nos dan vida a cada uno de estas uvas que somos nosotros dentro de la vid de Dios. Si nos planteamos la vida como una uva desde el suelo, entonces empezamos a pensarla lejos de la unión con Cristo. Si nos planteamos la vida, las preocupaciones, los miedos, las decisiones desde la unión con Cristo, entonces muy pocas veces no vamos a saber qué hacer. Quizás nos cueste tomar la decisión o quizás tenemos que pensar en la estrategia de cómo hacerlo bien. Pero vamos a saber el camino que tomar, porque es el camino de unión a Cristo. Y ese camino siempre, siempre conduce hacia el amor, el perdón y la vida. Y así debe ser en nuestras propias experiencias de fe, para que podamos vivir de verdad, no imaginarlo en el gozo de Dios. La palabra gozo es una felicidad desbordante. El gozo no significa estar alegre, el gozo significa sentirse completo, lleno de Dios y de alegría en la vida real, no en el cielo como angelito volando. No, aquí llenarse de gozo en la vida real con Dios. Eso es lo que Jesús quiere de ti, que seas una persona gozosa y que nada ni nadie te quite ese gozo que es en Cristo Jesús. Que así sea. Amén. Que sea ese gozo perfecto, como Dios quiere. Así que no seamos tan culpógenos, alejémonos de las perfecciones humanas, ya, dejémonos abrazar por el gozo de Dios, que es más duradero y no se centra en uno, se centra en el maravilloso poder eterno de Dios. Y les digo, esto cuesta salirse de uno mismo. Es lo mismo que cuando enfocamos la diaconía. Tú solo puedes ayudar al prójimo y servir al prójimo cuando sales de tu egoísmo. Y no se refiere al egoísmo de no querer compartir. Si compartir es fácil, dar plata es fácil. Es cuando dejas de juzgar. Esa es la parte difícil de hacer diaconía y ayuda humanitaria. Cuando dejas de juzgar la necesidad del otro desde tu propia visión. Cuando dejas de juzgar lo que el otro hace desde lo que tú harías. Hasta que eso no sucede, no podemos hacer diaconía.
Y acá es lo mismo, hasta que no podemos vivir y no nos damos la oportunidad de vivir el gozo solo porque Dios quiere, no porque lo merezcamos. Entonces simplemente lo perdemos, porque estamos buscando una perfección humana cuando en realidad se refiere a la perfección del gozo de Dios, que es algo que vivimos, no que comprendemos. Gran tarea nos queda, porque esto trata de repensar la fe. Es más difícil de lo que parece ser, pero el premio, la recompensa, es gozo, es ser feliz de verdad, es creer, entender que la vida con Dios es realmente alegre y que no vinimos al mundo a dar pena, sino a vivir en su gozo. Con todo lo que trae, con todas las experiencias, con todo lo que vivamos. Que el Señor guíe nuestros pasos hacia el camino de su Hijo Jesús. Amén. ¿Estamos bien? Bueno, espectacular. Yo no sé. Me hacía falta esto. Me hacía falta oír. El gozo es lo que necesitamos. Y es lo hermoso de hacer esto juntos. Claro. Demos gracias a Dios. Y así nos ponemos en sus manos para que sea Él quien nos muestre el camino hacia Cristo y no tengamos que inventarnos otras formas de llegar a Él. Oremos. Amado Dios, gracias por el gozo que compartes con nosotros a través de tu Hijo Jesús. Gracias por tanto amor, bondad, perdón y misericordia que nos trae tu gracia. Gracias, Señor, porque no solamente trajiste a tu Hijo al mundo, sino que también nos dejaste su palabra viva junto con su vida. Permítenos, Padre Santo, poder vivir siempre en tu presencia, siguiendo siempre tus mandamientos, leyendo siempre tu palabra y compartiendo siempre como hermanos y hermanas, unidos en Cristo, unidos en la fe, unidos en el gozo de la vida plena en este mundo y la vida eterna en la resurrección. Llénanos, Señor, de tu maravilloso gozo y dibuja una constante sonrisa en nuestros rostros, para que así ninguno de
nosotros se oscurezca, sino más bien irradiemos tu luz para ser sal y luz que da sabor y vida a este mundo necesitado. Todo esto, buen Dios, y también aquello que queda en el silencio de nuestros corazones, lo dejamos caer confiados en tus manos, con la oración que tu Hijo nos enseñó. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Que la amorosa bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, las conserve en la verdadera fe hasta la vida eterna. Amén. Muchas gracias. Y buen retorno a casa. Gracias. Bendiciones, de verdad. Gracias por todo. Chao. Fue lindo verlos a todos. Sí, una maravilla esta vuelta, una maravilla. Muchas gracias a todas ustedes, muchos cariños y nos vemos pronto. Dios quiere. Que Gracias. vivan en el gozo del Señor. Amén. Amén. Chao. Chao, chao. Adiós. Chao, chao.